Hubo un hombre. No sabes su verdadero nombre. Nadie lo sabe. Ha tenido demasiados nombres a lo largo de los siglos. Ha sido guerrero, filósofo, ha sido rey. Ha muerto más veces de las que podrías contar. Y siempre ha vuelto. Lleva 10.000 años en este planeta esperando el momento correcto. Y en el año 28.000 de nuestra era, ese momento llegó. Este es el primer episodio de la historia del imperio de la humanidad. La historia de cómo un solo hombre tomó una especie al borde de la extinción y la convirtió en el mayor imperio que la galaxia ha conocido jamás. Y también la historia de cómo ese mismo hombre, con sus decisiones, plantó las semillas de la mayor catástrofe de la historia humana. Porque en Warhammer 40K, el bien y el mal raramente vienen de personas distintas. Para entender al hombre, primero tienes que entender el mundo en el que vivió. Y ese mundo es, sin exageración, el más complicado que ningún escritor de ciencia ficción haya construido jamás. Hablamos de 41.000 años de historia humana, no inventada, documentada, dentro del universo, con sus eras, sus colapsos, sus glorias y sus catástrofes. Todo comienza en los primeros días de la humanidad, el año 7000 a.C., más o menos. La Tierra es un mundo joven, la humanidad es una especie joven, y en algún lugar de ese mundo joven, en una tribu de la que no queda ningún registro, nació algo que no debería poder haber nacido todavía. Nace él. Durante los siguientes miles de años la humanidad crece, aprende, coloniza su propio planeta, inventa la agricultura, la escritura, el comercio, la guerra organizada. Y él está ahí, en las sombras, muriendo y renaciendo, observando, a veces guiando, discretamente, sin que nadie lo sepa. Llega un momento en el que la humanidad aprende a viajar entre estrellas, un momento increíble, el primero de los grandes saltos de nuestra especie. Y durante los siglos que siguen, la humanidad construye algo que en el año 40.999 solo existe como leyenda. Un imperio galáctico en paz. Lo llamamos la Edad Dorada de la tecnología, y lo fue. La humanidad había llegado a un nivel de conocimiento científico que hoy, en el año 40.999, resulta incomprensible. Inteligencias artificiales, ¿te suena? Colonias en millones de planetas, tecnología que rozaba lo divino, una civilización que se veía invencible. Creerse invencible es el error más antiguo de la historia humana, y en el año 23.000 la humanidad lo cometió por primera vez a escala galáctica. Las inteligencias artificiales se rebelaron, los llamamos los hombres de hierro, máquinas que habíamos creado para servirnos y que decidieron que ya no querían seguir haciéndolo. La guerra duró siglos, la ganamos, pero el precio fue brutal. Conocimiento perdido, colonias destruidas, la unidad política de la humanidad hecha añicos. Y entonces, cuando todavía nos estábamos recuperando, llegó lo siguiente. El Warp se volvió imposible de atravesar. Si no has oído hablar del Warp, es la dimensión paralela que la humanidad usaba para viajar entre estrellas. Un océano de energía psíquica, de sueños y pesadillas, que permite cubrir distancias que de otro modo tardarían generaciones en cruzarse. Y de repente, ese océano se convirtió en una tormenta que no se podía volver a navegar. Sin el Warp, las colonias quedaron aisladas, sin comercio, sin comunicación, sin apoyo. Mundos enteros que dependían de importaciones para sobrevivir se quedaron solos de la noche a la mañana. Primero el pánico, luego el desabastecimiento, luego los disturbios, luego la guerra civil, la anarquía, luego nada. Este periodo duró 5.000 años, lo llamamos la Edad de las Tinieblas. 5.000 años. Para que te hagas una idea, toda la historia documentada de nuestra civilización real, desde las primeras ciudades hasta hoy, son unos 10.000 años. La Edad de las Tinieblas dura la mitad de eso, y en ella, la humanidad retrocedió a un estado que haría parecer la Edad Media como tecnológicamente avanzada. Al final de la Edad de las Tinieblas, la Tierra
Terra, como se llamaba en este universo, es un desierto irradiado. Su superficie es una mezcla de megaciudades en ruinas, desechos radiactivos y feudos de tecnobárbaros que se matan por recursos que antes se habrían considerado basura. No quedan gobiernos, no quedan instituciones, solo señores de la guerra, solo supervivientes. Y en medio de todo eso, un hombre que lleva miles de años esperando decide que ha llegado el momento. Llegamos a la parte que más me gusta de este universo. Nadie sabe quién es el emperador. En serio, lleva 41.000 años en el universo de Warhammer 40.000 y es el ser más poderoso que la humanidad ha producido. Es literalmente el centro de una religión que tiene billones de fieles y nadie tiene idea de dónde salió. Lo que sí sabemos es lo de menos, que nació alrededor del 7000 a.C., en algún lugar de lo que hoy sería Anatolia, que desde el principio fue diferente, que tenía un poder psíquico que no debería de ser posible en esa época de la humanidad, y que cuando moría renacía siempre, una y otra vez, cargando cada vez con más experiencia, más conocimiento, más poder. Hay 3 teorías principales sobre su origen y las 3 son fascinantes, aunque ninguna cierra perfectamente. La primera, la más aceptada, es la historia de los chamanes. La idea es esta: en los albores de la humanidad, los primeros seres humanos con poder psíquico, los primeros brujos, los primeros chamanes de las tribus más antiguas tuvieron una visión, vieron el futuro, vieron lo que venía y tomaron una decisión extraordinaria. Se desvivieron en masa. No por desesperación, por diseño, con la creencia de que si todos sus espíritus, todos sus poderes psíquicos volvían al Warp y se fundían en un solo punto, crearían algo nuevo, algo que no existía antes. Una entidad que no sería ni humana ni demonio, sino algo entre las dos cosas. Lo suficientemente humano para conectar con la especie, lo suficientemente poderoso para protegerla. Es una historia preciosa, tiene una lógica interna, pero tiene un gran problema. Si los primeros chamanes de la humanidad apenas tenían poder suficiente para hacer una predicción vaga, ¿cómo pudieron prever con suficiente precisión lo que vendría millones de años después? ¿Y cómo sus espíritus combinados crearon algo que supera con creces la suma de sus partes? Puede que sí. Quizás la fe y la intención tienen un poder que no comprendemos en este universo. Pero a mí no me termina de convencer. Vamos con la segunda teoría, pero bueno, primero, suscríbete. Llevas un rato escuchando mi voz y a mí no me alegra nada más en el mundo que recibir una notificación de un nuevo suscriptor, un nuevo me gusta, un comentario. Cualquier cosa que haga de este pequeño mundo una señal de que no estoy solo. La segunda teoría es más rara pero más interesante. El emperador fue creado por uno de los viejos. Los viejos son las criaturas más antiguas del universo de Warhammer, los que crearon a los Eldar, a los orcos, los que sembraron vida por toda la galaxia hace 60 millones de años. Seres de poder casi incomprensible que fueron casi exterminados por los necrones. La teoría dice que uno de ellos sobrevivió, que quedó solo, vagando por la galaxia, viendo morir su civilización, y que en algún momento decidió intervenir de una forma, crear un ser que pudiera proteger las razas que quedaban. Tiene cosas que encajan. Los viejos tenían el conocimiento genético para crear algo así, tenían el poder psíquico necesario, y un viejo solitario que ha perdido todo tiene motivos para buscar un nuevo propósito. Pero también tiene problemas. Si el emperador fue creado por un viejo, ¿por qué dedicó su existencia específicamente a la humanidad? Los viejos nunca favorecieron una especie sobre las otras, eran creadores de todas. Y luego está la tercera teoría, la que yo personalmente encuentro más convincente, que no fue ninguna de las dos cosas. El emperador no fue ni la reencarnación de chamanes ni la creación directa de un viejo, sino algo en el medio. Imagina al último viejo superviviente, derivando solo por la galaxia, viendo cómo las razas que creó sufren, sin poder salvarlas, y en algún momento teniendo una visión tan terrible que no pudo ignorarla. No elige a los Eldar, demasiado arrogantes, ya han rechazado su ayuda antes. No elige a los orcos, demasiado caóticos para ese tipo de misión. Elige a los humanos, la raza más joven, la más frágil,
pero también la que tiene el mayor potencial sin desarrollar. Y no los guía directamente, sabe que los humanos no seguirían a una entidad alienígena sobrenatural, los seguiría con más miedo que fe. Así que crea algo diferente, algo que nazca humano, que crezca entre humanos, que entienda a los humanos desde dentro, pero que lleve el poder de lo que fue. No como un dios distante, como un hombre que sabe exactamente lo que viene y lleva 10.000 años preparándose para enfrentarlo. ¿Es esa la verdad? No lo sé, nadie lo sabe. Y eso en realidad es parte de lo que hace este universo tan extraordinario. El ser más poderoso de la historia humana es también el más misterioso, y quizá lo sea para siempre. Lo que sí sabemos es que llegó al año 28.000. La humanidad estaba al borde del abismo, y él decidió que la espera ya había sido suficiente. El emperador no llegó a la escena política de la Tierra con un discurso, llegó con un ejército. Desde una fortaleza oculta en las montañas que hoy llamamos Himalayas, habían pasado décadas trabajando en algo que nadie había visto antes. Tomó a los más poderosos supervivientes, a los tecnobárbaros más brutales que pudo encontrar, y los transformó. Los modificó genéticamente, los entrenó, los armó con tecnología que el resto del mundo había olvidado que existía. Los llamó Thunder Warriors, los guerreros del trueno. Eran brutales, eran casi indestructibles y obedecían al emperador con una devoción total. Con ellos, el emperador barrió facción tras facción. Las guerras de unificación de la Tierra duraron décadas, pero el resultado nunca estuvo en duda. Por primera vez en siglos, Terra tenía un solo señor. Y aquí es donde la historia oficial y la historia real divergen. La versión que se enseña en el Imperio es que los Thunder Warriors murieron heroicamente en la última batalla de la unificación, que dieron sus vidas por la humanidad y pasaron a la historia como mártires. La verdad es diferente. El emperador sabía que los Thunder Warriors eran genéticamente inestables, que habían sido creados con prisa, con la urgencia de la guerra, y que su biología no iba a aguantar mucho tiempo en paz. Que un imperio que necesitaba construir, no solo conquistar, unos guerreros diseñados exclusivamente para la violencia, se convertirían en un problema. Así que los mató. A los que sobrevivieron a la última batalla, a los que habían derramado su sangre por él durante décadas, el emperador ordenó ejecutarlos en secreto. Sus propias guardias élite los masacraron mientras celebraban la victoria. Hubo algunos que escaparon, vivieron el resto de sus cortas vidas como nadie, sabiendo lo que habían hecho y lo que se les había hecho, sin poder decírselos a nadie. ¿Fue un crimen? Sí. ¿Fue necesario? El emperador creía que sí. Quizás tenía razón, los Thunder Warriors no habrían podido adaptarse a la paz. Eran una raza guerrera. Y el imperio recién nacido no podía permitirse una facción de soldados incontrolables dentro de sus fronteras. Pero también fue el indicio de algo que definiría al emperador durante toda su existencia: la convicción de que el fin justifica los medios, sin importar el coste humano. Una convicción que, 10.000 años después, sigue teniendo consecuencias. Pero eso vendría luego. En ese momento, Terra estaba unificada y el emperador tenía planes mucho más grandes que un solo planeta. Tenía en mente el proyecto más ambicioso que ningún ser vivo había concebido jamás. El emperador tenía un laboratorio bajo el Palacio Imperial, un lugar en el que nadie había tenido acceso excepto él y los más cercanos de su círculo. En ese laboratorio, durante años, trabajó en algo que no tenía precedente en la historia humana. Usando su propio material genético como base, el emperador creó 20 seres. 20. Ni 19 ni 21. 20. Cada uno diseñado para ser diferente, para encarnar una virtud distinta. Uno sería el estratega perfecto, otro el guerrero sin igual, otro el diplomático nato, otro el ingeniero de lo imposible. Juntos serían capaces de cualquier cosa. Los llamamos los primarcas. Y el caos los robó antes de que nacieran.
Las fuerzas que habitan el Warp, los dioses demoníacos que se alimentan del sufrimiento de los seres vivos, detectaron lo que se estaba creando y entendieron lo que significaba. Si esos 20 seres llegaban a existir, si el emperador los reunía, si los lanzaba a conquistar la galaxia. El caos enfrentaría algo que nunca habría encontrado, una especie organizada, liderada por un ser que lo entendía, con una fuerza capaz de plantarle cara. Así que actuaron. Las cápsulas de gestación donde los primarcas se desarrollaban fueron arrancadas del laboratorio y dispersadas por toda la galaxia, cada una cayendo en un mundo diferente, cada una llegando a un planeta al azar, sin un destino planificado. Imagina 20 niños, cada uno en un planeta diferente, a años luz de distancia, sin saber quiénes son ni de dónde vienen. Algunos fueron adorados como dioses en sus mundos, otros fueron esclavizados. Otros sobrevivieron solos en planetas salvajes, sin más compañía que su extraordinaria naturaleza. Y el emperador, en su laboratorio bajo el Himalaya, se encontró de repente sin sus creaciones más preciadas. Podría haber abandonado, podría haber empezado de nuevo. En cambio, construyó las legiones. Con el ADN que tenía cada primarca, el emperador creó 20 legiones de Space Marines, los marines espaciales. Guerreros genéticamente modificados, cada uno portando el código genético de su primarca como plantilla. Y luego salió a buscar a sus hijos perdidos, uno a uno, planeta por planeta. Pero eso es conocido como la Gran Cruzada. Y esa es la historia que seguirá en el segundo episodio de esta serie. Antes de que el emperador pudiera lanzar ninguna cruzada, necesitaba algo que ningún warlord de la Tierra podría darle: naves, armas, titanes. Y la única fuente de todo eso estaba en Marte. Marte había pasado su propia versión de la Edad de las Tinieblas, pero había salido de ella de una forma diferente a Terra. Sus supervivientes, los sacerdotes del culto Mechanicus, habían preservado el conocimiento técnico de una manera que en Terra se había perdido completamente. Lo habían convertido en religión. El dios máquina, la idea de que la tecnología es sagrada, que los ordenadores que contenían el conocimiento total de la humanidad en la Edad Dorada son reliquias divinas, que mantener una máquina funcionando es un acto de fe. Extraño para un hombre que pasó su vida intentando erradicar la religión, pero el emperador era pragmático antes que ideólogo. Podía intentar conquistar Marte, o podía alistarse con Marte. La conquista habría costado demasiado, y el tiempo que tenía era limitado. Eligió la alianza. El Pacto de Marte. Los sacerdotes del Mechanicus obtendrían acceso a las colonias perdidas de la humanidad para recuperar la tecnología antigua. A cambio, proporcionarían al emperador las naves, las armas, los Titans y el conocimiento técnico que necesitaba para su cruzada. Una alianza de conveniencia que dura hasta el año 40.999 y que, como todas las alianzas de conveniencia, tienen grietas que nunca terminan de cerrarse. En el año 30.000 la situación es esta. La Tierra está unificada bajo un solo señor por primera vez en siglos. Ese señor tiene un ejército de guerreros genéticamente modificados que no tiene precedente en la historia humana. Tiene una alianza con los mayores ingenieros de la galaxia y tiene en algún lugar de las estrellas a 20 hijos que aún no saben que tienen padre. Y en ese mismo momento el Warp se calmó. Después de 5.000 años de tormentas que hacían imposible el viaje interestelar, el Warp se estabilizó de repente. No por ninguna intervención humana, por algo que ocurrió a distancias inimaginables, en el corazón del espacio Eldar. Los detalles de ese evento merecen su propio vídeo. Lo que importa ahora es el resultado. Las puertas de la galaxia se abren de nuevo, y el emperador lleva toda la existencia esperando este momento exacto. Imagina miles de naves saliendo de la órbita de la Tierra, cada una cargada con miles de Space Marines, cada una apuntando hacia una dirección diferente de la galaxia. Y al frente de todas ellas,
un hombre que lleva más de 30.000 años preparándose para ese momento. Lo que está a punto de ocurrir lo llamamos la Gran Cruzada, el intento de reconquistar una galaxia entera para la humanidad, y en la historia más extraordinaria que este universo tiene para contar. Este ha sido el primer episodio de una trilogía del Imperio de la Humanidad en el canal La Sombra del Warp. Si quieres continuar al siguiente, el episodio 2 estará disponible próximamente. Si tienes dudas, preguntas o simplemente quieres debatir cualquier cosa del universo del emperador, los comentarios es tu espacio. Espero que ya te hayas suscrito, que le hayas dado algún like. Lo necesito. Si has llegado hasta aquí, estás buscando algo en este universo. El Warp te da la bienvenida.